con ninguna de las partes. Son personas que estaban ahí trabajando. Sin embargo, los testigos que lleva la otra parte para defenderse son sus amigos, su familia y, como siempre he dicho, pues ¿qué va a decir una familia o un amigo muchas veces si es una persona que te quiere? Y dices, ¿un amigo mentiría por ti? Pues mucho sí. Y precisamente por eso se les juzga de otra manera. Su opinión no es exactamente igual de válida. Y sobre todo, como él estaba intentando decir, en este caso, pues que esas personas además han declarado que harán todo lo posible precisamente para que salga inocente. Con esas declaraciones, ¿qué fiabilidad vas a tener de un testigo que ni le va ni le viene? Y yo, por ejemplo, cuando he ido a declarar alguna vez como testigo en un juicio, como por ejemplo a unos clientes que me vinieron a comprar un viaje y que la aseguradora no le quería pagar, me decían, lo primero que te preguntan, ¿tiene usted alguna relación o interés para que precisamente esta persona gane o no? Porque si no, tu testimonio se ve viciado. Si tu testimonio es que vas por tu cliente porque te cae bien, es tu amigo, es muy majo y tal, y dices, yo vengo aquí solamente porque quiero que se haga la verdad, que se haga justicia, independientemente de a quién le tenga que caer. Yo es que creo que se está haciendo una injusticia y vengo a decir sin mayor afán de que una persona u otra gane, ¿no? Esa es la diferencia entre un testigo con una mejor valoración, como en este caso son los que están trabajando ahí, que no conocen a las víctimas, o testigos de los familiares, que es a lo que nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Así es, pero tienes razón. No se olviden de le pido a la audiencia que no se olvide de lo que les acabo de comentar, porque abordamos rápidamente lo que son los testigos por parte de la fiscalía y del asesor jurídico, como también de la defensa. Pero hacemos un paréntesis. Los comentarios que te estoy diciendo también le sirven a la defensa. Ujú. Por eso te comento que hay que ser objetivos, ¿sí? Porque estamos señalando lo que se nos viene, pero estamos analizando la sentencia que nulificaron. Y te concluyo con el amparo que terminaron. El amparo, pues no es tan técnico, porque no estudió el fondo del asunto, pero les regresó a la batalla. Ujú. Puede ser una estrategia buena, que dio resultados, pero me imagino que algunas personas piensan que con las técnicas de investigación y con la presión que están haciendo, piensan ganar un asunto. Eso también no es sano. Pero bueno, es una opinión muy personal. Una pregunta Pero también de abarquemos el método. una pregunta de lo que creo que has dicho antes. Antes no me ha quedado claro sí o no, si en este caso, en un juicio como el actual, creo que has dicho que no sé si se pueden volver a presentar. Yo lo que tengo entendido es que no se podían volver a presentar pruebas nuevas, sino que se tenía que juzgar con las que ya se habían presentado. ¿Esto es así o no? Mira, esto es asesoría para el Ministerio Público, para el asesor jurídico y para la defensa. Fundamento ante todo. Artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que se puede ofertar prueba nueva o aquella que no haya sido oportunamente incorporada. Esto nos abre la puerta. Si tú tienes para el estado procesal en el que se encuentra esto, la oportunidad de ofrecer una prueba en donde aparezca indudablemente, irrefutablemente la inocencia de tu representado, pues hay que sacar el as sobre la manga. A eso se tiene que preparar el Ministerio Público. Probablemente sí, probablemente no. Pero, atención, en un procedimiento también se cometen delitos. Aguas con esas circunstancias. Y de allá abordamos el tema. Para ese inicio tenemos que citarlos, pero no se olviden de los comentarios. El día 17 perdón, el día entre 1 y 2 de septiembre del 2017 comienza esta historia. Y quiero aclarar, digamos que una línea del tiempo, Ujú. ¿ok? Sucede el día en la tienda de patinetas, donde están presentes estas personas. En esta tienda, ubiquen este lugar. Imagínenselo, la tienda de patinetas. Ellos, como ustedes ya saben, declaran lo que manifestaron y se dividen. La persona inculpada se va para su casa. Llega a su casa, tiene un video que nada más abarca, me parece que entre 1:15 y 1 de la mañana. Nada más. Eso no te va a demostrar más. Nada más que tiene un video que abarca hasta la 1 de la mañana. Empieza su recorrido. Después se va
limpia su casa porque se le inunda, invita a unos amigos a comer tacos y dentro del camino se le revientan 2 llantas. En un bache que vi las fotos, y mira, un servidor tiene un coche y no creo que ese bache sea suficiente para que se te revienten 2 llantas. Pero eso el juez lo va a analizar. No crean que no. No crean que no. De ahí, de los baches, se va al juzgado cívico, después se va, me parece que a la fiscalía, y su historia, según la geolocalización que presenta, tanto parece que la fiscalía, su ubicación, su localización, geolocalización termina en el juzgado cívico a las 2 de la mañana y aparece Ana, que dice que lo acompañó para cubrir hasta que se comieron tamalitos. ¿De acuerdo? Esta, este trayecto es uno. El otro, pero no se les olvide este trayecto. Ahora, del juzgado cívico al motel hay una distancia muy corta. ¿Ok? Bueno, pero la geolocalización concluye a las 2 de la mañana en el juzgado y ya no se reflejan más movimientos. ¿Y qué pasa? Regresamos a la tienda de patinetas. Sus trabajadores, y más bien dicho, su trabajadora y su novio, el cual no fue a declarar y se escondió para declarar en el juicio anterior, pues resulta que van de las patinetas al bar o salón familiar o como se denomina en la historia, la majadera. Entonces existe la geolocalización y ahí se dan otros hechos. Y de este bar se dividen la testigo, bueno, los 2 testigos, el que no fue y la que fue a juicio. Y la víctima supuestamente se va, como no me queda duda, porque el hecho está más que probado de porque tenemos una persona que perdió la vida en el hotel, ¿ok? Y por Y aclarar el punto más este que es el nada de lo que ha trayecto. dicho, digo, por aclarar un poco, porque claro, igual mucha gente no sabe todo el contexto de los 2 testigos, de uno que va y otro que no es, porque ahí se supone que estaba una amiga de Mario Sáenz y su novio. Se supone que la amiga fue a declarar, pero el novio busca y captura porque no quería ir a declarar, ¿vale? No quería ir precisamente a decir que estuvo con ellos en el bar. El por qué no se sabe, pero vamos, que hubo que incluso requerirle, según decían, policialmente a ver si iba. No sé si, al final no sé si fue, pero creo que no. Y continuamos. Esta versión de la patineta al hotel, el traslado y la geolocalización coincide hasta donde encontraron a la víctima. No tenemos un paréntesis donde no se le localiza, ¿ok? Hay que escuchar muy detenidamente. Estoy siendo muy minucioso y me detengo para que la audiencia lo entienda. Geolocalización la tenía la fiscalía ya. Desde el día de los hechos del hallazgo del cuerpo de la víctima, en las condiciones que ustedes ya saben y que ahorita vamos a continuar paso a paso. Desde el día que localizaron, comenzaron los peritajes y la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Fueron peritajes, fueron actos de investigación que se hicieron rápido, vaya. ¿Ok? Ok. Esto, aquí tenemos, digamos que una U, pero la otra posición, por eso les aclaraba a la audiencia que de las patinetas hasta el juzgado cívico, esta versión, cuando la ofreció la defensa. Les aclaraba una situación que el juez va a observar. Por eso están las máximas de la experiencia y la lógica formal, porque no debe de haber ninguna circunstancia que no tenga identidad, ni que deben de ser con una razón suficiente y no debe de tener una versión que lo, que lo contradiga. Y el juez, antes de que se me pase, siempre debe de tener, durante toda la historia, él debe de llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, respetando la presunción de inocencia, él debe de construir una hipótesis plausible con la inocencia del imputado.
durante todo lo que yo te estoy comentando, Ujú. debo de tratar de extraer aquí una hipótesis plausible con la inocencia, porque de llegar a darse esta hipótesis, hay duda y ya no puedo condenar. Sí. ¿Ok? Pero no se ha dado hasta este momento. Ahora, ¿por qué te estoy citando el viaje de, digamos que el trayecto del lugar de la tienda de patinetas hasta el juzgado cívico? ¿Cuándo nace esta historia? Pues infiero lo siguiente, de acuerdo a la información que ellos mismos han dado y que fue también comentarios por parte del papá de la víctima y de la mamá. Pues resulta que si analizamos el hecho de cómo emanó, cuál fue la fuente de la versión de la defensa, pues pasa que ellos mencionan que cuando detienen en el velorio o algo así de la víctima, lo detienen y sale 2 o 3 días después. Estamos hablando entre el probablemente, sin conceder, entre el 5, 6, 7 de septiembre del mismo año. Y de ahí él se va y dice, yo me di cuenta que había una carpeta por feminicidio, por eso me amparé. Pero quiero aclarar que esta versión de los hechos probablemente no la vio el abogado que ahorita está litigando el asunto, Ujú. porque él llegó, me parece que en el amparo, Sí, él dice que pero hay que estuvo aclarar una asesorando, cosa. dijo que estuvo asesorando un poco en lo anterior, en el recurso, pero que realmente de fuera y que no hacía nada, y que ya se puso de lleno en el amparo en sí, después de que le duró pues unos cuantos meses, 6, 7, 8 meses. Pero que realmente le pedían ayuda y demás, y que pues en aquello del recurso, pues aportó algo, pero básicamente de externo y poco, y entonces cuando realmente se metió fue en el amparo, dijo él. Pues fíjese, quedemos con esa afirmación. Porque no voy a utilizar comentarios para destruir, sino la intención de un servidor es construir. No puedo hablar de la apariencia del buen derecho ni de la zona crítica si estamos destruyendo a la contraparte o a los testigos o al órgano jurisdiccional. Si tú mismo los atacas, taladras, los destruyes, estás hablando de ti mismo. Ujú. De eso se trata. Entonces, continuemos. Regresando, para que no entre yo Vale, y en luego hay otras una duda circunstancias. también, porque no sé si viste en este último directo que él dijo que ahora que la historia no se acababa a las 2 de la mañana, que había una nueva geolocalización de la cual yo no había escuchado hasta ahora, que era hasta las 4:30 de la mañana en un lavadero, que yo no sé qué pintaba un lavadero ahí, que habían ido al lavadero y que toda esta historia del lavadero yo me perdí porque yo dije, ¿dónde ha salido lo del lavadero ahora? Porque decían que habían salido del hotel al lavadero y que luego volvieron al hotel. Y yo digo, pero eso entonces es en la geolocalización de ella o en la localización de él. Porque a mí ya me empezó a liar. Digo, no sé de qué geolocalización está hablando. Em, Mire, la geolocalización no puede ser ni determinante ni prueba plena. Ya expliqué por qué. Supongamos que existe. Como juez, analizaría cómo la construcción de la defensa va progresando. Y si va progresando de acuerdo a acomodarse con una versión que quieren refutar, va siendo en perjuicio. Pero vaya, ya sería la valoración que el juez haga. Esa es la humilde y sencilla opinión de un servidor. Ahora, quiero especificarte que después de que sale del Ministerio Público, porque no lo pudieron vincular al proceso o no lo pudieron judicializar por ultrajes, porque ese delito ya no se aplicaba, de ahí hasta que perdió el amparo, que ya no acudió, no sé, no, les digo que no me interesa hacer ni bullying política con nadie, pero él acude con un canal de YouTube que me acabo de enterar y es donde empieza a ofrecer la versión de sus hechos. Pero desde que él es detenido y cuando obtuvo su libertad hasta que transcurre el amparo, ya transcurrió aproximadamente de un año 5 meses a un año 7 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que técnicamente como abogado, este tiempo me sirvió para hacer labores de investigación sin aportarlos dentro de una investigación ante el Ministerio Público. Yo hice mi propia investigación, lo cual pues obedece a una probabilidad sin conceder en relación a construir
No puedo decir que si lo aleccionaron, lo inventaron. Ellos construyeron una versión de la defensa, pero que tenía una madurez de 1 año, 7 meses. Otra cosa hubiese sido si hubiese afrontado inmediatamente la vinculación a proceso y si esta versión la hubiera, más sano, vaya. Si él se presenta y dice, ¿saben qué? Me presento, no me vado de la acción de la justicia y ofrezco esto. Está más fresco. Tienes tiempo para embonar Ujú, las cosas para que te defiendan, sino la investigación va a partir de circunstancias bajo la sana crítica. ujú, Ahora, ellos hubiesen vigilado detenidamente la investigación y los actos de investigación que realizaron inmediatamente la fiscalía. Otra cosa hubiese sido, si él hubiese tenido esta versión de los hechos desde la primera etapa del procedimiento penal, que se traduce desde que la formulan imputación, le hacen saber sus derechos, la oportunidad para declarar, y cuando el Ministerio Público solicita lo vinculen a proceso. Lo solicita y después él tenía derecho dentro del término constitucional a ofrecer esta versión de los hechos, porque ya estaban. ujú. Yo nada más tenía que solicito la localización, solicito esto, acá están mis 2 testigos que llegan de repente y van a comparecer a esa audiencia inicial bajo unos parámetros de más credibilidad, fiabilidad y confianza. Sí, sí, Ya sí. no serían Digamos que han tenido mucho más que no tiempo es lo para mismo. preparar una coartada y por tanto no es tan fiable como si la coartada lo hubieras dicho desde el minuto uno, porque lógicamente hubiera sido como más normal, ¿no? Si yo no estaba, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo estaba en otro lado. Pero si sin embargo eso lo contestas dentro de 1 año y pico, pues lógicamente empieza a ser como más dudoso y es como, ¿y por qué no lo dijiste antes, no? Así es. Entonces, estamos abordando el principio del análisis y de esto se va a dar cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento, indudablemente. ¿Cómo se va a dar cuenta? No porque yo vaya y se los diga, o no porque mediáticamente se los digan, sino en el momento en que se desahogue la prueba y comiencen los interrogatorios, el Ministerio Público seguramente le va a preguntar cuándo fue su primer día en que declaró. Entonces, desde el día del lugar de los hechos, que estamos hablando del descubrimiento, del hallazgo, perdón, del cuerpo de la víctima, 2 de septiembre del 2017, y que de repente, no sé, pues es obvio, no tengo la carpeta de investigación, pero si esto lo descubrieron o él ya manifestó el día X, Ujú, pero del año 2019, ujú. es, es en ese entendido y en esa circunstancia de valoración nos podemos encontrar. Sí. Esa es la situación. Entonces, Vale, si yo solo corregir una cosa, eh, que te he dicho lo de lavadero, pero yo no sé por qué me ha salido lavadero, era autolavado, lo que decían. Está todo el chat diciéndome que no es lavadero, que era autolavado, lo que dijo, que dónde estaba la geolocalización. Digo, bueno, me he equivocado de la palabra, pero vale, sí era eso. Así que sí, eso solamente era el matiz. abordemos el trayecto, el tiempo que les duró el amparo, después lo presentan a juicio, lo vinculan a proceso y empiezan a ofrecer la versión de sus hechos. Y ya aquí viene, podemos entrar, por ejemplo, al análisis del juzgado cívico de la constancia y por dicho del papá de la víctima, yo le digo papá, como debe de ser, por dicho del papá de la víctima, él manifestó cómo valoraron los jueces esa prueba. Y de ahí extraje la información de que había una persona encargada del turno que estaba durmiendo y que al contradictorio, ¿el contradictorio qué es? Es un interrogatorio en audiencia, cuando se está desahogando en ese momento la audiencia y el testigo está contestando a las preguntas. El papá dice que los del juzgado cívico, primero, me parece que el juez dice que no reconoció la firma, que se parecía. Y después dice que quien era encargado del turno estaba durmiendo y que no emitió ese dictamen, lo cual entonces eso es para la valoración, digamos que en perjuicio. ¿Por qué? Porque el documento que tú pretendes que se eleve porque lo expidió un juez cívico, pues pierde su institucionalidad. Es como, por ejemplo, una persona que tenga fe pública, un notario aquí en México. Su fe pública
de que se celebró un acto va a valer siempre, mientras no exista una versión en contrario que le haga perder la fe pública. Entonces, en el sistema penal no tenemos ni prueba tasada, ni ese tipo de pruebas que existen en otros países, pero aquí en la República